Aleluya. Gloria al Rey. Bendito seas. Vamos en este momento ir a la palabra de nuestro Abacadosh. El título de nuestra conferencia es Seres Celestiales. Mensajeros de Elohim. Sabemos que el Eterno creó diferentes razas de seres y hay una especie de jerarquía entre los ángeles, los arcángeles. Voy a ir a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice, porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Vamos a analizar, a estudiar la palabra con respecto a estos seres espirituales, celestiales. ¿Cuál es su función, su tarea? ¿Y cómo influencian en nuestra vida espiritual? Para entender esto, primeramente vamos a ver qué significa la palabra ángelos o ángel. Es un ser inmaterial, según el Salmo 103, verso 20. Salmo 103, verso 20. Es un ser inmaterial. Shalom a todos, muchísimas gracias. Ay, qué bueno. Bendigan a Yahweh, los malachim o malachim de Él, ustedes guerreros poderosos que obedecen su palabra, que escuchan a la voz de sus palabras. Es un ser inmaterial, pero es un guerrero. Es un ser espiritual que está sujeto y es obediente a las órdenes del Eterno. Su propósito lo manifiesta aquí. Dice, son poderosos guerreros que obedecen la palabra del Señor y escuchan la voz de su palabra. Ellos actúan de parte del Eterno como una especie de mensajeros. Génesis 19:12 nos revela y 13. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tenga en la ciudad yerno, tus hijas, tus hijos, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Yahweh se ha percatado del clamor contra ellos y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Dice que los ángeles obedecen fielmente las instrucciones del Eterno y traen un mensaje de parte del Eterno. En este caso a Lot le dijeron, toma a tu familia y vete de este lugar porque este lugar va a ser devastado.
Desde aquí nosotros podríamos tener una óptica, una perspectiva con respecto a estos seres, normalmente considerados criaturas de alta pureza, destinados en muchos casos a la protección de los hombres, de los seres humanos, como dice el Salmo 91:11. Leemos solo el verso 11 y luego vamos a Ezequiel 28:12. Porque Él ordena a sus malachim que te cuiden y que te guarden a donde quiera que tú vayas. Dice que Él ha ordenado a los ángeles que se le dé cierta protección, pero no todos los ángeles son protectores, no todos los ángeles son guardianes, porque cada uno tiene un rango, un nivel de revelación, de rema, de gracia beatífica, de luz santificadora, y hay ángeles que están dedicados a la salud. Para que me entiendas, son una especie de médico, como Rafael Arcángel. Hay otros que son 100% guerreros, están dedicados a la guerra espiritual, como Miguel Arcángel, que enfrentó al príncipe de Persia y después al príncipe de Grecia, que son demonios. Peleó con el Hasatán por el cuerpo de Moshe Rabbeinu. Entonces de hecho es el general. Ahí hay dos versiones, dos vertientes. Algunos dicen que es Yeshua HaMashiach mismo, dicen que es Jesucristo mismo el que aparece como Miguel Arcángel. Otros dicen no, es uno de los príncipes y es ¿cómo te diré? El general de las Fuerzas Armadas Celestiales. Desde este punto de vista, los ángeles entonces tienen varios rangos, varias acciones, varias dimensiones. Dice aquí en el capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 12 al 19, dice: Ben Adam, levanta lamento para el rey de Zor. Dice: dile a él que Yahweh Elohim dice: tú eras el sello de la perfección, estabas lleno de la sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Elohim, cubierto de todos tipos de piedras preciosas, cornelina, ónice, jaspe, zafiros, carbunclo, esmeraldas. Tus pendientes y joyas eran de oro, preparadas el día que fuiste creado. Tú eras un querub, y ahorita vamos a ver qué es un querub, que protegías una región grande. Yo te puse en el monte Kadosh de Elohim, te paseabas de aquí para allá entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En la abundancia de tu comercio llenaste los almacenes con iniquidad, y de esta forma pecaste. Por lo tanto yo te he echado fuera, profanado, del monte de Elohim, y un querub protector te sacó de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció por su belleza, corrompiste tu sabiduría por tu esplendor, pero yo te he tirado a tierra, puesto en vergüenza delante de los reyes. Por tus muchos pecados e iniquidades en tu comercio, yo he profanado tu santuario, por lo tanto saqué fuego de en medio de ti y te ha devorado. Te ha reducido a cenizas en la tierra a la vista de todos los que te pueden ver. Todos los que te conocen entre las naciones gemirán por ti. Tú irás a destrucción y cesarás de existir, dejarás de existir. Fíjate qué tremendo, porque nos habla de esta queruba. Ahora vamos a Judas capítulo 6. Judas capítulo 6. Aquellos que fueron llamados, que son amados por Elohim, el Padre y Guardián, para Yahshua HaMashiach, la misericordia, amor y shalom sean suyos. Con medida completa, queridos amigos, estaba ocupado trabajando, escribiendo sobre la salvación que compartimos cuando encontré necesario escribirles, alentándoles a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh de una vez por todas. Porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo
que han sido destinados con condenación, se han introducido solamente gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje y niegan nuestro único amo y Adón, Yahshua HaMashiach. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que Yahweh, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Mizraim de Egipto, después destruyó a los que no confiaron. Y a los malahim, fíjate lo que dice aquí, que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Y Sodoma, verso 7, y Gomorra y las ciudades vecinas, siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversión, yacen expuestos como advertencia del fuego eterno, que aguarda a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. Asimismo, esta gente, con sus visiones profanas, su propia carne, desprecian la autoridad divina e insultan a los malahim, a los ángeles. Fíjate qué tremendo. Hay gente que no cree, pero hay gente que abusa del trabajo o del oficio de los ángeles. Ahora está de moda esto de la angelología y que hacen la lectura del tarot de los ángeles y que los rezos de los ángeles y las meditaciones con los ángeles y bueno, un montón de cosas que no tienen nada que ver y que no está dentro de los textos sacros, no aparecen. Ninguna autoridad ni rabínica, ningún doctor de la iglesia, nadie ha explicado acerca de estas cosas que se tengan que practicar. Pero nos damos cuenta como mucha gente pues le prende que velas, le ponen inciensos a los ángeles y confían más en los ángeles que en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en el mismo Yeshua HaMashiach. Dice la Escritura que todo fue creado por Él y para Él, incluyendo los mismos ángeles. Los ángeles ciertamente son mensajeros, son guerreros, son siervos del Señor y están, como dice el Salmo 91, para resguardar a los creyentes del Señor, a los que obedecen y temen su santa palabra. Dice que los ángeles acampan alrededor de nosotros, nos cuidan, nos cubren y nos defienden. Ahora, déjame decirte esto. La Escritura revela que hay serafines, querubines, ángeles o tronos. Y cuando hablamos de serafines, se conoce como el coro de serafines al bendito coro por excelencia, ya que ellos son seres muy puros. Estoy hablando de serafines. Y que gozan del amor perfecto de Yahweh y que en ese amor perfecto están al servicio inescrutable del Eterno. Ellos están incesantemente adorando, alabando y bendiciendo el nombre del Santo bendito sea. Ese es su oficio y en eso consiste el fin o el propósito de su creación. Isaías 6:2 y 3. Isaías 6:2 y 3. Y ahorita regresamos a Judas. Alrededor de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 de ellos volaban. Ellos clamaban gritando el uno al otro: Kadosh, 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 es Yahweh Sebaoth. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué poderoso, qué belleza. Pero déjame decirte cuál es el aspecto de ellos. Dice que son los serafines como si fuesen
seres perfectos. Seres perfectos. Tienen una forma de mostrarse. No tienen definido si es un hombre o una mujer, porque son asexuados, pero su aspecto, cuando se materializan, cuando se hacen ver y notar como humanos, parecen varones, muy pero muy grandes, muy fornidos, muy fuertes, pero sus rostros son tan hermosos, tan perfectos como el rostro de una mujer hermosa. Es con respecto a los serafines. Los querubines son como que la escolta privada de Hashem. Es el celo personal y personificado de la gloria de Abacadosh, y ellos están al servicio directo de la defensa de Hashem. En Génesis 3:24, vamos a Génesis 3:24 y luego vamos a Ezequiel 10, verso 3 y 4. Génesis 3:24, Bereshit. Nos dice aquí la palabra: así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de delicia, y estacionó los querubines con una espada flamígera, flamante, que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ezequiel 10, 3 y 4, o sea, aquí nos menciona los querubines, las querubas. Ahorita te voy a decir cuál es su aspecto físico. Ahora los querubín estaban junto a la derecha de la casa cuando el hombre entró y la nube llenó el patio interior, y la gloria de Yahweh se levantó desde encima de los querubines hacia el umbral de la casa, dejando la casa llena con la nube y el patio lleno del resplandor de la gloria de Yahweh. Aleluya. Los querubines o querubas, su aspecto es como el de una serpiente erguida, como lo que conocemos coloquialmente como los dragones. Ven que, por ejemplo, en la película o caricatura, el cómic de Dragon Ball, hay que juntar un número de esferas, y cuando las encuentran se aparece un dragón, una serpiente antigua. 7 esferas. Las esferas, y de hecho se llaman las esferas del dragón. Y el Draco, o los dracos, los draconianos, son descendientes directos de las querubas. La serpiente que estuvo en el Edén era una queruba. La serpiente que fue erguida por Moisés y que causaba sanidad a los que habían sido mordidos por las serpientes, pues es una serpiente de bronce, Nehustaz, como se decía en hebreo. En Éxodo capítulo 4, no me lo busques, solamente voy a hacer una mención de un pasuk del Midrash. Dice: Moshe Rabbeinu respondió y dijo: y no me creerán ni escucharán mi voz. Y el Eterno contestó: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él refirió, dice: una vara. Respondió Moshe: échala en la tierra, le dijo Hashem. Y él echó en la tierra y se convirtió en una serpiente, y Moshe Rabbeinu huyó de ella. Dicen aquí los sabios, se debe de comprender que únicamente hay 2 grados en la realidad del hombre. Solamente los seres humanos pueden poseer 2 grados: Kedushá, santidad, o Sitra Akra, que significa la mala inclinación, el otro lado, el lado oscuro o el lado de la debilidad. No hay ningún otro estado intermedio, o sea, o eres santo o eres un pecador. No hay medias tintas, no hay un estado intermedio de
de medio hermano o medio pecador. O eres pecador o eres temeroso de Hashem. No hay medias tintas. Ah, caray, eso no lo sabía yo, Eli Carrera. Yo nada más, porque pues no, o sea, esa caricatura pasó hace tanto tiempo, yo no sabía eso. Me están haciendo aquí una referencia, dice, así es, pastor, y según en la caricatura, cuando aparece ese dragón, se le puede pedir que resucite a las personas. O sea, él puede devolverle la vida a uno que ya está muerto. ¿Es así? Ah, carambas. Ah, ya entendí, o sea, hay que juntar las esferas, y ¿saben qué son? Las esferas son los sefirots. Y está hablando de los 7 primarios, que son los que te permiten alcanzar Yesed y Dinath, te permiten alcanzar sabiduría y conocimiento. Y cuando tienes eso, entonces puedes accesar. Ah, tiene sentido. Fíjate, nunca me había yo puesto, voy a hacer un análisis, porque es una queruba, o sea, ese, ¿cómo se llama? Shenlong, es una queruba, es un querubín. Es un querubín. Puede cumplir cualquier deseo, dice Nicolás Vargas. Dice, puede cumplir lo que le pidas, te lo da. Fíjate, es muy semejante a lo que le dicen a Moshe. Avienta la vara, ¿qué ves? Una serpiente, sale corriendo. Dice, pues es de que es una queruba. Pero ¿por qué se volvió serpiente? ¿Por qué no se volvió otra cosa? ¿Por qué no se volvió un león? ¿Por qué no se volvió un águila, otra cosa? Porque una serpiente. Necesitamos comprender esto y debemos de proponer las palabras a nuestros sabios. Dice, no hay ningún otro estado intermedio, sino que la misma vara se convierte en serpiente si es lanzada al suelo, si toca el suelo. Si lo hubiera lanzado, se hubiera convertido en un águila. Ah, qué tremendo. Dice, para poder entender esto debemos proponer las palabras de nuestros sabios referentes a que él había colocado su Shekinah, su divinidad, su presencia divina sobre árboles y rocas. Se les llama árboles o rocas a las cosas de menor importancia, y precisamente de esta manera el depósito de su Shekinah. Este es el significado de la pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? La mano significa alcance de las palabras, y la mano alcanza la vara. Se refiere a que todos los alcances de uno se construyen sobre el estado de lo que es de menor importancia, que es fe por encima de la razón. Esto se debe a que la fe se considera como si fuera algo menor, algo de menor importancia y como algo inferior. Uno aprecia las cosas que se visten dentro de la razón. Sin embargo, si la mente de uno no capta, sino que es opuesto a su razón, uno debe de decir que la fe tiene mayor importancia que su razón. Resulta que en ese momento uno rebaja su razón y tiene que aquello que comprende dentro de la razón se opone a la senda del Creador. Que la fe es más importante que tu propia mente y tu propio conocimiento. Esto se debe a que todos los conceptos contrarios a la senda del Creador no tienen ningún valor. Al contrario, tienen ojos si no ven, tienen oídos si no oyen. Significa que uno anula todo lo que oye y ve, y a esto se le llama ir por encima de la razón, o sea, la idolatría. Y entonces a la persona esto le parece algo inferior y es pequeño. No obstante, en relación al Todopoderoso, la fe no se considera como algo inferior. Esto es superior. Quien no tiene otra opción y debe de tomar la senda de la fe, considera la fe como algo inferior. Sin embargo, el Creador podría haber colocado su Shekinah, su presencia, sobre algo que no fueran árboles o rocas, pero optó específicamente por este camino llamado Emuná. Él debe haberlo elegido porque es mejor y más exitoso.
Vemos que para él la fe, la emuná, no es algo de poca importancia. Muy al contrario, este camino tiene muchos méritos, pero a ojos de los creados parece insignificante. Si la vara fue lanzada al suelo y uno desea trabajar con su discernimiento más elevado, es decir, dentro de su razón, degradando el estado por encima de la razón, y este trabajo le parece insignificante, entonces la Torá y el trabajo de uno se convertirán de manera inmediata en serpiente. Entonces estarás frente a una queruba. Este es el significado de la serpiente primigenia y el significado de la frase: a todo aquel que se enorgullece, el Creador le dice: él y yo no podemos habitar en la misma morada. El motivo es, como ya se ha revelado, que él ha colocado su Shejina sobre árboles y rocas. Por lo tanto, si uno lanza al suelo el discernimiento de la vara y decide elevarse para trabajar con un atributo más elevado, eso es ya una serpiente. Aquí no hay punto medio, es la serpiente de Kedushá, ya que la Torá y el trabajo que uno poseía del discernimiento de la vara ahora han pasado al discernimiento de la serpiente. Es sabido que la Sitra Arja, Atrak, no posee luces, o sea, hace lo opuesto a la santidad. Aquel que está en rebeldía, en pecado, que hace lo que quiere, no tiene luz, no tiene iluminación, no puede comprender y por lo tanto no tiene emuná. Por ende también en la corporalidad del deseo de recibir únicamente tiene carencias. O sea, es al revés, dice. O sea, no puedes estar esperando recibir de Dios, o como muchos dicen, del universo. Vamos a hacer que el universo conspire a favor nuestro. No. Sin nada que te llene, tienes que estar lleno de la presencia del Señor, lleno de su sabiduría, y entonces todo te vendrá por añadidura, pues eso es obvio. Y la vasija de recepción permanece por siempre sin llenado, porque quien tiene 100 desea 200, y quien tiene 200 quiere 400, y así sucesivamente. De esta manera uno muere sin tener en sus manos ni siquiera la mitad de aquello que uno deseaba. Esto proviene de las raíces superiores, la raíz de la clipa, la cáscara, lo que nos envuelve. Es la vasija de recepción y no tiene corrección alguna durante los 6000 años. Sobre ella se realiza el simsun, la restricción, y de este modo quedan desprovistas de luces y de abundancia. Por este motivo, lo seduce a uno para que atraiga luz hasta su nivel, y algunas luces que no reciben al estar adheridos porque hay falta de santidad, solo cuando se está a cuentas con el Eterno se recibe luz del Eterno. Nadie en rebeldía puede recibir la gracia de la luz santificante, porque la abundancia ilumina y provoca santidad. Por lo tanto, cuando uno lo seducen para que atraiga abundancia hacia su nivel, recibe primero sabiduría, recibe luz, recibe revelación, y recibirá ideas, recibirá estrategias, y de esta forma adquirirá dominio sobre la persona, es decir, le dan satisfacción en el estado en que se encuentra para que no se mueva de ahí. Por lo tanto, uno no puede avanzar bajo este dominio, porque no necesita un grado más alto, y puesto que uno no lo necesita, no es capaz de hacer ni el más mínimo movimiento para cambiar de posición. En ese estado uno no puede discernir si está avanzado en santidad o de la forma contraria, ya menguaste y estás ahora en tinieblas. Esto se debe a que la Sitra Adra le da el poder para trabajar con más fuerza, ya que ahora se encuentra dentro de la razón, y esto le permite trabajar en un estado que no considera inferior. Y entonces, si uno permaneciese así bajo la autoridad de la Sitra Adra, para que uno permanezca bajo el dominio de
la mala inclinación, el Todopoderoso creó una corrección según la cual, si uno deja de lado el discernimiento de la vara, inmediatamente cae el de la serpiente. O sea, si no te vas por la derecha y haces las cosas conforme a la voluntad del Eterno, caerás bajo la inspiración de la serpiente, de esa queruba que se rebeló contra Hashem, llamada Lucero. Uno cae de inmediato bajo ese estado y entonces irás de fracaso en fracaso y de dolor en dolor. Serás incapaz de encontrar la fortaleza y mucho menos el estado de emuná, porque estás en bajeza. No vivir en santidad, no tener una relación con Dios, te hace estar en tinieblas y las tinieblas no te dejan ver absolutamente nada. No vas a tener inteligencia, sabiduría, no vas a tener razón, no vas a entender, no vas a tener estrategias, no vas a lograr nada. Resulta que los fracasos en sí hacen que uno vuelva a aceptar el discernimiento de la vara, que es el estado de emuná, por encima de la razón. Este es el significado de lo que le dijo Moisés: no me van a creer, ni me van a escuchar. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de la emuná por encima de la razón. Entonces el Todopoderoso le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ah, pues traigo una vara, ponla en la tierra. Y luego se convirtió en serpiente. Esto significa que no existe un estado medio entre la vara y la serpiente. Esto nos tiene que revelar que uno se encuentra o en Kedushá o en Sitra Achra. Resulta que de cualquier forma no tiene uno más alternativa que asumir el estado del emuná por encima de la razón, llamada la vara. Cuando hablamos de la vara, los ángeles están alrededor de nosotros. Nos cuidan, nos cubren, nos defienden, nos protegen. Esta vara debe de ser la mano de Hashem y no debe de ser lanzada. A esto se refiere el versículo: la vara de Aarón tenía brotes. Quiere decir que todos los brotes que uno consiguió en su servicio al Todopoderoso estaban basados concretamente en la vara de Aarón. Esto significa que Él quiso darnos una señal para que podamos saber si transitamos por el camino de la verdad o estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Él nos ha dado señal para conocer solamente las bases del trabajo, es decir, sobre qué base uno está trabajando. Si una base está en la vara, o sea, en la santidad, en la Kedushá, y entonces estás rodeado de ángeles. Y si la base está dentro de la razón, esta no es la forma de alcanzar la santidad. Hay gente que solamente quiere razonar las cosas o razonar a Dios. Sin embargo, en el trabajo en sí, es decir, en la Torah y en la plegaria, en la oración, no hay distinción entre aquel que sirve al Eterno y aquel que no lo hace. Pues aquí ocurre lo contrario. Si la base se encuentra dentro de la razón, o sea, sobre la de conocimientos y recepción, el cuerpo proporciona el combustible necesario para trabajar y uno puede orar y estudiar con más persistencia y entusiasmo, ya que se basa en la fe. Sin embargo, cuando uno toma el camino de la Kedushá, cuya base es otorgamiento y la fe, y la fe necesita gran preparación a fin de que la santidad te ilumine. Sin la preparación, el cuerpo no te dará la fuerza para trabajar y siempre debes de esforzarte al máximo, ya que la raíz del hombre es la percepción dentro de la razón. Por lo tanto, si el trabajo de uno se basa en cuestiones mundanas, siempre puede encontrarse bien. Pero si su trabajo se basa en el nivel del otorgamiento y por encima de la razón, necesitará constantemente esfuerzos para no caer en la raíz de la recepción que está en uno y dentro de la razón. Uno no debe de distraerse ni por un instante, de lo contrario caerás en la raíz mundana llamada polvo, como está escrito: porque polvo eres y al polvo retornarás.
Y esto ocurrió después del pecado del árbol del conocimiento. Uno debe de examinar si estás avanzando en tu relación con Hashem y en tu kedushá, en tu santidad, o todo lo contrario, ya que cualquier otro Dios es estéril y no da fruto. En el libro del Zohar nos proporciona esta señal, que precisamente sobre la base de la emuná, llamada fe, estado de la vara, uno logra la fecundidad y la multiplicación de todo lo que se recibe de Hashem. Este es el significado de la vara de Aarón. Tenía brotes. Los brotes y todo lo que crece viene específicamente a través de esa vara. Por lo tanto, del mismo modo que uno se levanta cada día, desde que te levantas de la cama y te lavas para purificarte de la suciedad de tu cuerpo, debes también librarte de la suciedad de la clipa, o sea, de este cuerpo, dice, para examinar si su discernimiento, estás en comunión del Eterno, estás bajo el temor del Señor. Este debe de ser un análisis constante, diario, cada mañana. Si uno se distrae, inmediatamente cae bajo la autoridad de los Sitra Arha, Akra, llamada recepción para uno mismo, y quedas totalmente hecho un esclavo. Pues se sabe que la luz crea el cli, y por eso en la medida que uno trabaja con el fin de recibir, en esa misma medida uno necesita solamente el anhelo de recibir para sí mismo y queda alejado de todo lo referente al otorgamiento, a lo que viene de la mano de Dios. O sea, no debemos de estar pensando desgastarnos, afligirnos, trabajar para tener, sino buscar que el Eterno nos dé ideas, estrategias, de tal manera que te desgastes lo menos posible. Y esto es muy fuerte. Y la mano de Dios sea la que te supla. Ahora podemos comprender las palabras de los sabios. Sé muy rebajados, porque esa redundancia al decir muy rebajados es así porque al haber sido honrado una vez, uno empieza a necesitar de más honradez. Primero uno recibe el honor, no porque desee disfrutar de ese honor, sino por otros motivos como la gloria de la Torá, la gloria de la palabra, la gloria de Hashem. Uno tiene la certeza de este escrutinio, puesto que sabe que no tiene deseo de honor o de honra de los demás. Por consiguiente, es razonable pensar que a uno se le permite recibir honor, sin embargo, todavía está prohibido recibir, porque la luz hace la vasija, y por lo tanto, después de recibir honor, uno se vuelve necesitado de honor. Y entonces ya queda bajo su dominio y es difícil librarse de eso, porque entonces empieza el ego. A consecuencia uno adquiere su propia realidad y ahora resulta difícil anular delante del Todopoderoso, puesto que a través del honor uno se convierte en una entidad separada y para poder obtener adhesión debe de anular su propia realidad por completo. Por eso decimos muy, la expresión muy se refiere a que está prohibido recibir honor para sí mismo, y el otro muy significa que incluso cuando la intención de uno no sea para uno mismo, de todas formas está prohibido recibir honor de quien sea. Nadie debe de darte pleitesía, ni nadie debe de estarte honrando. Qué fuerte es esto, ¿eh? ¿Cómo? Sí, porque muchos están peleando, no, es de que debes de honrar a tu padre y a tu madre. Sí, pues eso significa que tú no les debes de causar vergüenza. Alguien me preguntaba, me decía, pastor, fíjese que mi papá se fue de la casa hace muchos años. Yo tenía como 6 años cuando se fue de la casa y no lo vi por 30 años. Dije, wow. Después de 30 años, dice, mi padre me buscó,
Dice, y viene y me dice que pues es mi padre, que está arrepentido de que se tuvo que ir y que no sé qué. Dice, él hizo otra familia, tuvo otros hijos y bueno. Dice, pero ahora sus hijos lo abandonaron. Su mujer con la que pues él hizo esa familia lo abandonó. Y ahora él está muy enfermo. Entonces me buscó y me dijo que que era mi obligación, me dijo. Es que es tu obligación recibirme, es tu obligación ayudarme porque ahora yo estoy enfermo y le dijo, mire padre, yo pues lo quiero mucho, lo amo, lo bendigo, le doy gracias porque me dio la vida, pero pues lamentablemente pues yo me casé, no me entendí con mi esposo, me dejó, se fue también, fíjate nada más cómo genera iniquidad y pasa a la siguiente generación. Y ella dice, pues mi esposo también me abandonó como tú abandonaste a mi madre, me dejó con una criatura también. Yo pues soy prácticamente pues ahora pues divorciada, como madre soltera, yo soy papá y mamá de mi hijo, porque el hombre se fue y jamás volvió. Y no nos da ni una pensión, no nos ayuda en nada, nunca volvió a llamar por teléfono, mandar un correo, un WhatsApp, nada, él se desapareció. El muchachito ya tiene creo que 17, 18 años, dice. Nunca lo volvimos a ver, no sabemos nada de él. Yo la verdad, dice, está estudiando mi hijo, yo no tengo una profesión. Yo vendo cócteles de frutas, tortas, sándwiches, sincronizadas, ando en los puestos ofreciéndoles pues mis productos, mis alimentos, de eso me sostengo, pago una renta, no tengo casa propia, pago los estudios de mi hijo, está en la universidad, y nos sostenemos y la verdad no te puedo ayudar, además pues tú tienes más hijos, ellos tienen carrera, yo no tengo profesión, y se le puso así muy digno, pues entonces ¿qué clase de honra? Yo te maldigo si no me recibes. Y pues ella estaba muy afligida, me dice, pastor, me acaba de maldecir mi papá. Le digo, a ver, shh. Yo en el nombre de Hashem, yo sí soy tu papá espiritual, yo tengo muchos años de conocerte, como 15 años de conocerte, te bendigo como tu padre espiritual, revoco las maldiciones de ese hombre y te libero de esa falsa honra que él exige. Te libero de eso, quedas exonerada de eso. Porque si él nunca te bendijo, nunca te dio estudios, nunca te atendió, nunca se acordó de ti, ¿con qué derecho ahora aparece? Y ahora que está enfermo, precisamente, le digo, eso no es kedushá. Si tú lo recibes, puede ser que sea por misericordia, pero no te va a traer ningún beneficio. Todo lo que inviertas en él no te va a traer ningún beneficio, porque entonces vas a provocar que se vuelva todo tu salario pan de dolores, porque vas a estar dando una falsa honra. Claro que sí, Olman Alvarado, si no has estudiado con nosotros, pues no vas a entender cómo funciona el alma. Lamentablemente los pastores se la pasan hablando de salvación, una salvación que no comprenden, no entienden, porque la salvación es sotera. Y de lo que se refiere la palabra es que somos salvos de la ley de Moisés, de la ley, sobre todo de la ley oral, de la tradición de los hombres, y somos salvos de toda influencia satánica. Pero eso no quiere decir que te vayas a ir al cielo cuando te mueras. Los pastores presumen que vamos a ir al cielo cuando en ninguna parte de la Biblia Yeshua prometió que iríamos al cielo. Él no nos ofreció el cielo, Él nos ofreció el reino de los cielos, que es algo totalmente distinto al cielo, totalmente diferente.
Muchos pastores dicen que estaremos caminando en las calles de oro y en el mar de cristal, estaremos bronceándonos y tomando cocos fríos, ahí bronceándonos en las costas del mar de cristal. Eso es mentira, eso no es cierto. A nosotros no nos ofrece eso el Señor Yeshua HaMashiach. A nosotros nos ofreció sentarnos a la diestra de Él en Sion, en la casa de Hashem, en el Olam Habá, si es que nosotros hemos alcanzado la altura del varón perfecto. Y cuando hablamos de las esferas, de las Sefirot, estamos hablando de los niveles del alma, que van desde Malhut, que es el dominio de la carne, del reino de, digamos, de lo humano, para no decir de lo animal o de lo bestia. Y vamos subiendo hasta alcanzar Keter, que es la sabiduría, donde se escribe el nombre sagrado de Hashem en nuestra frente. Pero obviamente que para que tú me puedas entender eso, tendrías que pues tener un conocimiento previo y muy básico de lo que es el alma. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengas escuchándonos o sintonizando el canal, pero yo hablo mucho de esto y enseño mucho con respecto a la espiritualidad y el alma. Menciono temas que normalmente un pastor no menciona. Primeramente porque no tiene el estudio, en segunda porque no tienen los libros y en tercera porque ni siquiera lo comprenderían. Y porque la mayoría de los que enseñan pues tienen un propósito muy lejano a rectificar tu vida, tu alma, y lograr que tengas un conocimiento más que profundo, correcto de las Sagradas Escrituras. Porque mucha gente me dice, es que esto es nuevo. No, esto es mucho más viejo de lo que tú te imaginas. Esto es lo que enseñaba Rabí Shaul, es lo que enseñaba Rabí Yeshua ben David, que hoy sabemos que es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué enseñaba Jesús? O Jesucristo, o Yeshua, ¿qué enseñaba Yeshua HaMashiach? Yo se lo he preguntado a muchos pastores, a veces hemos recibido aquí pastores y yo les pregunto, ¿ustedes saben qué enseñaba Yeshua? Y me dicen el Evangelio. ¿De dónde si no se había escrito? ¿De dónde? ¿Qué enseñaba Pablo? No, pues que el Evangelio, pero ¿cuál Evangelio? Eso es algo que venimos a entender 350, 360 años después. Porque Constantino el Grande nos hereda, pues eso. Pero ellos enseñaban Torah. Y la Torah enseña precisamente todo esto que tiene que ver con el alma. Es como cuando tocamos el tema de la fe. A nosotros nos enseñaron los pastores que nada más era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. No tiene lógica. No tiene lógica, está alterado el texto, el contexto está alterado. Cuando nosotros fuimos a los textos originales, por eso si te das cuenta no usamos una Biblia común. Usamos los textos más antiguos, los vamos cotejando con otras Biblias, para que usted tenga el conocimiento correcto. No es que sepamos más, lo que pasa es de que los otros o los demás estudian poco. Mucha gente dice, es que usted está muy entrenado. No, créeme que no. No, lo que te enseño es súper básico. En los 3,800 estudios que tengo en línea en el canal, los 3,800 estudios que tenemos, casi 3,900 estudios, no alcanzo a abordar ni el 2% de mi conocimiento, de lo que yo conozco. Es muy básico lo que yo te digo. Es súper para nenes. Es como venir al catecismo. Es en serio. Entonces, mucha gente pues luego no entiende los términos
Y mucha gente me dice, pero es que yo quiero que diga así la palabra exacta, así como lo está diciendo usted. Así dijo usted esfera. Bueno, es que en el texto original dice sefirot, dice árbol de la vida. Y cuando dice árbol de la vida está hablando de los 10 niveles del alma. Porque todo está codificado para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Y si tú lo lees, yo por eso siempre he dicho, nunca intente usted hacer de los textos sagrados de la Biblia, nunca intentes occidentalizarlos. Si no tienes el conocimiento para leerlos en arameo, en hebreo, hebreo siriaco, en griego koine y en latín, no intentes interpretar algo de las Sagradas Escrituras porque vas a quedar súper confundido y en vergüenza. En vergüenza. O sea, hay ministros, hay pastores que quieren a veces enseñar lo que yo enseño, pues no se puede porque para empezar no tienen toda la información. No leen en las lenguas, no leen en arameo, no leen en hebreo, no leen en griego, no leen en latín. Y entonces, ¿qué es lo que les queda hacer? Pues hablar pues de lo que entienden, lo poco que comprenden. Que para esto pues viene a ser la salvación. Y eso sí, muy marcado, los diezmos. Porque si no hacen eso, estaba yo platicando con un pastor aquí de la ciudad que me comentaba que pues él vive solamente del ministerio. Le digo, ¿no tienes un negocio, una profesión, un oficio? Me dijo, no, es que yo me convertí muy joven. Me fui al instituto, terminé la secundaria y me fui al instituto. Fíjate, la secundaria. Estuve 2 años en el instituto bíblico, dice, y de ahí me mandaron a una iglesia, dice, pequeñita, dice, y ahí conocí a mi esposa, me casé, y estuvimos como 11 años ahí, y pues luego hubo la oportunidad de venir a Tehuacán, y pues estamos en Tehuacán, pero pues, o sea, él vino porque quería un espacio en la radio, y con todo gusto, le digo, pues con todo gusto. Ahí está la radio, para eso es, para que se evangelice a la gente. No es la radio no tiene un fin comercial. Tenemos programas de radio que son para drogadictos, programas de radio para mujeres, para madres solteras, para adolescentes. Tenemos una programación muy variada y muchos predicadores que predican las 24 horas con el único interés de que la gente cambie su mentalidad, cambie su forma de pensar y dejen sobre todo pues los vicios, el alcohol, las drogas y otras tonterías que la gente pues anda haciendo y se llenen de la presencia de Dios. Entonces él me decía, ¿y hay un costo? Le digo, no cuesta nada. O sea, ahora sí que pues vente a buena hora, y pues hablamos con el hermano que está a cargo de la programación para que te dé un espacio. No sé, puedes empezar con 15 minutos o media hora, porque pues no es tan sencillo llenar una hora. Es muy difícil llenar una hora. Y luego si no tiene una profesión y no tiene más que el instituto muy básico, solo 2 años estudió, le digo, te va a costar mucho trabajo. O sea, no es lo mismo que tengas un auditorio con gente donde te están oyendo, no sé, 15, 20 personas, 50 o 100, a que estés en una cabina encerrado frente a un micrófono. Ahí se transmiten emociones. En el estado anímico en el que tú llegas a la cabina, es lo que transmites, así se oye. No es lo mismo que llegues con por ejemplo, un tono de voz y te presentes entrando al programa, ¿no? Supongamos, ¿está abierto este otro micrófono?
entonces entras al aire. Supongamos que el programa es temprano y te dicen 3, 2, 1. Muy buena mañana, que el Todopoderoso te guarde y te bendiga. O sea, no es lo mismo que entres así a que digas: buenos días, este es su programa Momentos de Fe y hoy vamos a leer unos pasajes de la Biblia, pues para meditar en la Biblia. Así que sea usted bienvenido. Vamos a oír una canción y luego regreso para leer la Biblia. ¿Tú crees que la gente se va a querer quedar ahí a escuchar a ese hermano? Que si tú le hablas de otra forma. ¿Qué tal? Muy buena mañana, que el Todopoderoso te guarde, te bendiga y te permita alcanzar todos y cada uno de tus propósitos. Este es tu programa Hablemos de Fe. Y en este día estaremos reflexionando acerca de unas promesas de nuestro Padre Celestial que sé que te van a interesar, pero sobre todo te van a bendecir en gran sobremanera. Si estás angustiado, tienes algún problema, alguna necesidad, usa nuestra línea telefónica y con todo gusto nosotros vamos a llevar tus peticiones en oración. No es lo mismo. Entonces yo le explicaba al hermano, para estar en radio es diferente que estar en un púlpito de una iglesia. No puedes predicar igual en la radio porque la gente que te escucha, no todos son cristianos. Ajá. Y no toda la gente es cristiana. No le puedes estar gritando al micrófono, no puedes estar como cuando estás en tu iglesia, en tu templo, y estás acostumbrado a gritarle a la gente, porque casi el 95% de los pastores predica a gritos y a regaños. Entonces, hay iglesias que incluso tú vas y el predicador está diciendo algo y algunos hermanos están: ¡háblanos, Dios! ¡Háblanos! Sí, sí. Incluso he escuchado que algunos dicen: diga nombres, no se lo calle, pastor, dígalo. O sea, y motivan al otro a que siga de gritón. Entonces se pierde el sentido de lo que estás haciendo. Nosotros en el ministerio buscamos el conocimiento, algunos le llaman la sana doctrina. Yo le llamo la ciencia del reino de los cielos que transforma el alma del hombre. La fe viene por el oír, la emuná, y el oír la palabra de Yahweh, la palabra de Dios. Solo cuando nosotros tenemos esa hambre y esa sed de profundizar, iremos entendiendo cómo funciona el alma, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el espíritu, cómo funciona la fe, qué es la emuná, porque la emuná no tiene nada que ver con creer. La fe no tiene nada que ver con creer. La fe es el resultado de la obediencia. ¿Cómo es que tú puedes confiar en alguien, digamos en Dios? Pues porque eres obediente, porque conoces su palabra. O sea, creer, como la gente lo considera en Occidente, creer es como, pues es que yo sé que eso es. ¿Cómo lo sabes? Pues porque alguien me lo comentó, alguien me lo dijo, me lo enseñaron así. ¿Y cómo sabes que no es mentira? ¿Cómo sabes que la persona que te lo explicó, te lo dijo, te lo enseñó bien? Por eso es que la emuná, la fe, no tiene que ver con creer. Ese es el resultado. Confías cuando conoces. Y solo se conoce cuando se investiga. Y como consecuencia te da un nivel de obediencia. Por eso es que emuná significa obedecer a Dios. El que obedece no tiene miedo de pedir y ser avergonzado que no le den. El que obedece
tiene confianza de que aquel a quien le pide el Todopoderoso, por misericordia, por amor, actuará en su vida y contestará a todas sus necesidades. Estamos viendo acerca de los ángeles y apenas voy con los querubines. Estamos entendiendo que cuando el Eterno permite que una queruba, un querubín se manifieste, ciertamente debe de ser para protegerte si es que estás en comunión de Dios. Pero como lamentablemente estos seres suelen tener en sí dos naturalezas, si ellos sienten celo porque tú estás orando, estás pidiendo, yo qué sé, pero estás mal, estás torcido, en lugar de ayudarte, se volverán una serpiente. Por eso cuando Moisés aventó la vara, se convirtió en una serpiente porque él tenía muchas dudas. Estaba lleno de dudas. Él se preguntaba y decía: ¿será Dios? ¿Estará correcto lo que me pide que yo haga? ¿Será verdad? ¿Estará bien? Ese es el problema. Él no sabía quién era Dios, no lo conocía. Por eso cuando aventó la vara, se enfrentó con lo que había dentro de él. Y lo que vio fue una serpiente. Lo mismo pasó con los hechiceros del faraón. Aventaron serpientes delante de Moisés, ante la serpiente de él, nada más que pues esta no había desayunado y se tragó la de los magos. Los hechiceros del faraón se las devoró. Los ángeles, los querubines, las guardias celestiales, si nosotros estamos en comunión del Eterno, nos van a ser de auxilio, de protección, de escolta, de bendición, pero de lo contrario, se opondrán y traerán sobre nosotros bloqueos espirituales. Mucho de lo que la gente cree que es un ataque del diablo no son demonios, son ángeles con un celo bien cimentado del por qué tú no tienes por qué recibir bendición y progreso. ¿Por qué? Porque no hay santidad en ti, no hay kedushá, no hay emuná, no hay fe, no hay obediencia, no hay sujeción, hay rebeldía, y entonces ellos ni siquiera necesitas de un demonio que te estorbe. Ellos mismos serán como la serpiente de Moisés. Por eso cuando el pueblo de Israel fue picado en el desierto por las serpientes, mordido por las serpientes y empezaron a morir, el Señor les dijo: haz una queruba, haz una serpiente y ponla sobre una vara. Todo aquel que voltee y la vea será sano. ¿Qué estaba haciendo el Eterno? Los estaba avergonzando. Ustedes no han entendido por qué yo permití que los querubas, las serpientes en el desierto, los mordieran y les causaran toda esta aflicción. No lo han entendido. Así que ahora vean, contemplen esto. Y por eso es que el caduceo, la vara del caduceo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, tiene esa serpiente. La vara del caduceo tiene la vara de Moisés. El caduceo representa eso y representa las dos fuentes. Puedes tener salud si estás a cuentas, o puedes morir porque tendrás oposición de los querubines. Eso representa la vara de caduceo de la Organización Mundial de la Salud, representa la vara de Moisés, pero esas dos serpientes entrelazadas representan esto: o la salud del hombre, la salvación del hombre, su salud, o su bloqueo. No depende de Dios, depende de nosotros.
que usemos para bien las huestes celestiales, que sepamos cómo trabajar con ellos y que no nos estén bloqueando. Como yo le decía a este pastor, estás muy preocupado, muy afligido porque crezca tu iglesia, cuando lo que tienes que hacer es que crezca tu relación con Dios. Cuando tu relación con Dios crezca, vendrán a tu vida todos los propósitos del Eterno. Tú quieres que tu iglesia crezca, pero honestamente no porque te duela la ciudad, no porque te duela ver a la gente que está sufriendo, porque si no te saldrías a las calles, a las colonias, llenarías tu iglesia bien rápido, rapidísimo. Tú necesitas que tu iglesia crezca, porque lamentablemente los necesitas para que te mantengan, los necesitas para que te sostengas, para que te paguen la renta, para que te paguen el taxi, porque pues no tienes ni carro, para que te paguen la comida, la despensa, todo lo que necesitas. ¿O no es así? Y bueno, pues no le queda más que agacharse y me dice, pues sí, es que si hay gente en mi iglesia, pues yo voy a tener solvencia. Primer error. Tienes que sentir dolor por la gente allá afuera. Tienes que sentir carga. No tienes que ver a la gente como un signo de pesos. Tienes que darte cuenta que esa gente está sufriendo y que lo único que los puede salvar es el Todopoderoso. Tal vez yo no tengo la gracia para llegar a esa gente. Tal vez tú tienes la gracia. Pídele a Dios eso. Cuando tengas eso, créeme que habrás encontrado el reino de Dios y su justicia divina, y todo te vendrá por añadidura. Me quedo aquí esta noche con los querubines. Mañana continúo. Tengo que explicarte muchísimo acerca de los seres celestiales, cómo funcionan. Por eso es de que nosotros buscamos que la gente conozca y se relacione con Yahweh, que la gente no dependa de mí, que no dependa de Sara, que no dependa de Sonia, que no dependa de Miguel, que no dependa de Lázaro o de Susana o de Teresa. Tú puedes hablar con Dios y tienes que hablar con Dios, porque el Eterno, el Todopoderoso, aparte de ser tu creador, también es tu papá, y Él te está esperando. Él te ama. Él entregó la vida de su unigénito para que fuera martirizado y muriera en una cruz para pagar el precio de nuestra libertad, pero también de nuestra comunión. Que nada nos estorbe para tener una relación con Él. Y nos ha puesto guardianes, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que nos resguardan, que acampan alrededor de nosotros, nos cubren, nos defienden de cosas que nosotros no podemos percibir, no podemos ver, no podemos entender ni comprender, pero que ellos sí las pueden ver y están alrededor nuestro resguardándonos. Por eso es que es tan importante entender cómo funcionan el ministerio de los ángeles. Es una bendición, una gran y tremenda bendición, enorme bendición, el tener a Hashem de nuestro lado, porque sus santos ejércitos nos resguardan y nos cuidan cuando estamos en comunión de Él. Cuando no, ellos mismos se vuelven una serpiente y nos van a causar toda clase de bloqueo que no te vas a imaginar. Por eso más vale estar a cuentas, más vale estar en comunión. Continuamos el día de mañana. Vamos a orar. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la Iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318,
Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.